Estaba destinado a ser una noche de música, linternas y risas junto al mar, hasta que un grito destrozó el aire teñido de sal, y las tablas del piso del pabellón quedaron manchadas de sangre. Mientras la multitud huía en pánico, una mujer mayor, envuelta en un chal de encaje, se quedó perfectamente quieta. El sol de la tarde arrojaba largas sombras sobre las tablas recién pintadas del ingenioso pabellón costero, su fresco abrigo de crema y azul brillando como una joya marítima contra el cielo de Petersfield. La señorita Jane Marple ajustó sus gafas y se acomodó con más confort en su silla de cubierta a rayas. El lienzo crujió suavemente bajo su ligero marco. La brisa marina traía los aromas mezclados del rocío salado y del empavesado que revoloteaba alegremente desde cada poste y barandilla disponible. «Qué festivo se ve todo, Dolly», comentó a su compañera, la señora Bantry, quien se abanicaba con el programa de la noche. «Uno puede sentir la emoción en el aire». La señora Bantry asintió con entusiasmo, su sombrero emplumado balanceándose con el movimiento. «Oh, Jane, estoy tan contenta de que hayas aceptado venir para la reapertura. Toda la ciudad no ha hablado de otra cosa durante semanas. Pensar que el querido viejo pabellón estuvo a punto de ser demolido para construir un salón de bingo, la sola idea es espantosa». La mirada azul de la señorita Marple se deslizó por la estructura abierta del pabellón. La última vez que había estado en Whitstable, había sido un sitio muy diferente. «Ese es Montini», susurró conspirativamente la señora Bantry, el director italiano que trajeron especialmente para esta noche. Terriblemente temperamental, según cuentan todos. Y ese de su lado es el señor Drummond, el empresario que ha tomado el pabellón. Bastante valiente de su parte, considerando el enorme préstamo que tuvo que asegurar. La señorita Marple estudió a ambos hombres con interés. El maestro Carlo Montini era una figura sorprendente. Su cabello plateado barrido drásticamente hacia atrás desde una frente alta. Sus ojos oscuros brillaban mientras gesticulaba hacia la orquesta. El señor Cedric Drummond, en cambio, era la imagen misma de la compostura inglesa. Firme, educado, impecablemente vestido. La señorita Marple se giró al escuchar una voz joven. Una mujer con porte distinguido y el cabello recogido bajo un modesto sombrero cloche se acercó, cargando un estuche de violonchelo. Su expresión era la de una música dedicada. «Le pido perdón», dijo la joven, sonrojándose levemente. «No pude evitar escuchar. Soy Betty Fawcett. Tocaré con la orquesta esta noche». «Qué emocionante para ti, querida», respondió calurosamente la señorita Marple. «¿Tu primer compromiso profesional?» «Oh, Dios no», respondió Betty con una sonrisa. «Aunque es bastante especial para mí. Verá, mi abuelo construyó este pabellón originalmente en 1898. Mi familia lo poseyó hasta justo después de la guerra, cuando tuvimos que vender. Nunca soñé que volvería a actuar aquí». La señora Bantry se inclinó, intrigada. «Qué maravilloso que pueda ser parte de su resurrección. Aunque, imagino que debe ser algo agridulce». La expresión de Betty se volvió pensativa. «En cierto modo, sí. Aunque estoy agradecida de que se haya salvado. El señor Atterbury ciertamente tenía planes muy diferentes para el sitio». «¿Atterbury?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Giles Atterbury, el agente de conciertos. Ha estado intentando comprar el pabellón durante meses, con la intención de demolerlo para construir algún tipo de sala de juegos. Terriblemente moderno. Todas esas luces intermitentes y ruidos mecánicos». Fue un duro golpe para él cuando el señor Drummond aseguró el contrato de arrendamiento. La atención de la señorita Marple fue atraída por una figura en la parte trasera del pabellón. Un hombre alto, vestido con un traje costoso, observaba los preparativos con un claro aire de disgusto. Sus rasgos aristocráticos estaban fruncidos con una irritación apenas disimulada mientras hablaba con un grupo de dignatarios locales. «Creo que ese debe ser el señor Atterbury ahora», murmuró a la señora Bantry. «En efecto lo es», confirmó Betty, siguiendo su mirada. «Todavía espera que el señor Drummond fracase. Me temo. Algunas personas simplemente no soportan ver a otros tener éxito donde ellos no lo lograron». Un fuerte chasquido del sistema de sonido atrajo su atención hacia el escenario. Una mujer en pantalones marinos ajustaba uno de los micrófonos con movimientos seguros y precisos. La señorita Marple notó un pequeño tatuaje de ancla en su muñeca cuando alcanzó el equipo. «Maravillosa con cualquier cosa eléctrica», comentó Betty.
Ella ha mantenido todo funcionando esta semana. Incluso arregló una amenaza potencial con un cable de tierra suelto esta mañana. La orquesta comenzó a tomar sus asientos. El murmullo de la multitud se redujo mientras las luces se atenuaban y la noche prometía magia. El concierto fue encantador. La calidad de la interpretación conmovió a la señorita Marple, en especial el trabajo de violonchelo de Betty Fawcett durante las variaciones Enigma. Pero a medida que avanzaba la velada, el viento se intensificó. El empavesado ondeaba violentamente. La señorita Marple se alegró de regresar al relativo refugio de su silla cuando comenzó la segunda mitad. Montini apareció con teatralidad sobre el podio. Hizo una pausa dramática, alzó el brazo, y lo bajó en un gesto decisivo. Pareció una eternidad, pero solo podrían haber pasado unos segundos. De pronto, Montini se tambaleó, se puso de pie, su rostro torcido en una expresión de shock y dolor, y cayó. Un grito surgió de la multitud. Hubo un caos momentáneo mientras la audiencia se levantaba de golpe para ver lo que había ocurrido. La señorita Marple no se sorprendió del todo al ver una figura conocida entre los presentes, el doctor de St. Mary Mead. Recordaba que la señora Vantry había mencionado que estaba de vacaciones en la costa. El doctor saltó al escenario con sorprendente agilidad para un hombre de su edad y se arrodilló junto al director caído. La señorita Marple observó su rostro intensamente mientras realizaba su examen, notando cómo su expresión se volvía más grave con cada segundo que pasaba. «Me temo que no hay nada que hacer», anunció finalmente el doctor Haydock, poniéndose de pie y dirigiéndose a la silenciosa multitud. «El caballero ha sufrido un paro cardíaco masivo. La muerte habría sido instantánea». Un jadeo colectivo se alzó entre la audiencia, seguido de murmullos nerviosos. La señorita Marple observó cuán rápidamente la atmósfera festiva se había transformado en algo completamente distinto, más oscuro. Las coloridas guirnaldas ahora parecían chillones bajo el crepúsculo, y las linternas eléctricas arrojaban sombras duras sobre los rostros que, momentos antes, habían reído. Una voz brusca rompió el silencio. Pertenecía al inspector Slack de la policía local, que se había materializado con notable rapidez, dada la ubicación remota del pabellón. «No puedo decir que esté completamente sorprendido», bufó. «Estos tipos continentales, siempre tan teatrales, temperamentales. Eso es lo que son». La señorita Marple frunció levemente el ceño ante esa conclusión apresurada. Estaba familiarizada con la tendencia del inspector Slack a desestimar lo que no entendía. Pero había algo que le inquietaba, algo en lo que no podía dejar de pensar. El destello brillante en el podio, por ejemplo, parecía inconsistente con un simple episodio cardíaco. «Si pudiera sugerir algo, inspector», intervino diplomáticamente el doctor Haydock, «sería prudente que el cuerpo se examine más a fondo. Si bien el paro cardíaco es sin duda la causa inmediata de la muerte, puede haber factores contribuyentes que justifiquen la investigación». La expresión del inspector Slack sugirió que encontraba esta precaución médica algo excesiva, pero asintió a regañadientes. «Muy bien, doctor, aunque no puedo ver qué hay para investigar». El corazón del hombre cedió, puro y simple. Probablemente la emoción de conducir frente a todas estas personas. Cuando comenzó el sombrío negocio de retirar el cuerpo, la señorita Marple se encontró atraída hacia el escenario. La multitud comenzaba a dispersarse, muchas personas claramente ansiosas por escapar de la escena de un incidente tan desagradable. Pero ella se sintió obligada a observar más de cerca el lugar donde había ocurrido la tragedia. La música metálica se detuvo, brillando bajo las luces eléctricas, sin mostrar signos obvios de daño. Las partituras para Roulé, Britannia yacían dispersas donde habían caído, y el bastón de plata descansaba en las tablas a pocos metros de donde el maestro Montini se había derrumbado. Todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, los instintos de la señorita Marple le decían que no todo era lo que parecía. Doblándose con la pretensión de recuperar su programa caído, se acercó al podio del director. Mientras lo hacía, un olor débil pero distintivo alcanzó sus fosas nasales, el aroma agudo y limpio del ozono que sigue a un rayo. Era sutil, casi enmascarado por el aire salado y los perfumes mezclados de la audiencia saliente, pero inconfundible para cualquiera que hubiera experimentado una tormenta severa. Más intrigante aún fue lo que observó cerca del lugar donde había caído el maestro. Sus zapatos de charol,
pulidos para un acabado de espejo para la actuación de la noche. Llevaban marcas de quemaduras débiles a lo largo de los bordes de las suelas. Apenas eran visibles a menos que uno supiera qué buscar. Pero, para la mirada experimentada de Miss Marple, contaban una historia muy diferente al simple paro cardíaco que el inspector Slack estaba tan listo para aceptar. Trágico asunto, absolutamente trágico, decía Drummond a un pequeño grupo de dignatarios locales. Su rostro estaba pálido y tenso, y la señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. El pobre maestro parecía perfectamente bien durante el ensayo. No puedo imaginar qué pudo haber provocado un ataque tan repentino. La emoción, lo más probable, respondió uno de los caballeros, un hombre corpulento que la señorita Marple reconoció como el alcalde de la ciudad. Estos tipos artísticos a menudo tienen toda esa intensidad emocional. Estudiando los rostros a su alrededor con particular interés, Marple se dirigió en silencio hacia donde la señora Vantry conversaba con varias otras damas. Debería morir tan repentinamente, y en lo que debía haber sido una noche tan triunfal. De hecho, respondió suavemente la señorita Marple, sus ojos aún escaneando la escena ante ellas. Aunque no puedo evitar preguntarme si los eventos de la noche fueron tan sencillos como parecen. La señora Vantry la miró bruscamente. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple ajustó sus gafas y miró pensativamente el escenario ahora silencioso. Quizá nada en absoluto, querida. Pero he aprendido a lo largo de los años que, cuando algo parece demasiado simple, muy a menudo resulta ser mucho más complicado de lo que uno supondría. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras los últimos espectadores se abrían paso a lo largo del paseo marítimo hacia la costa, acercando el melancólico cierre de la reapertura del ingenioso pabellón costero. La mañana después de la tragedia amaneció gris y nublada, con lluvias intermitentes golpeando contra las ventanas del Seaorse Inn, donde la señorita Marple y la señora Vantry se hospedaban durante sus vacaciones en la costa. El alegre empavesado que había decorado el pabellón la noche anterior ahora colgaba mustio y desanimado bajo la llovizna persistente. Un recordatorio melancólico de cuán rápidamente una celebración puede convertirse en tristeza. La señorita Marple se había levantado temprano, como era su costumbre, y después de un desayuno solitario en el pequeño comedor, se sintió atraída nuevamente hacia la escena de los acontecimientos de la noche anterior. El pabellón se hallaba silencioso y desierto a la luz de la mañana. Su pintura brillante se veía de alguna manera menos festiva bajo el cielo de plomo. La cinta amarilla de la policía ondeaba por la entrada, aunque notó que no se había asignado un agente para custodiar la escena. No estaba completamente sorprendida de encontrarse con Betty Fawcett caminando por el paseo marítimo, llevando su estuche de violonchelo con visible dificultad. El rostro de la joven estaba pálido y tenso, lo que sugería que había dormido tan mal como la señorita Marple. «Señorita Marple», exclamó Betty, dejando su estuche para saludar. No esperaba ver a nadie más tan temprano. Encuentro que una caminata matutina a menudo ayuda a despejar los pensamientos después de una experiencia angustiosa, respondió amablemente la señorita Marple, acercándose a la joven música. Confío en que te sientas algo mejor hoy. La sonrisa de Betty fue tenue. En realidad no, me temo. Sigo pensando en el pobre maestro Montini. Un hombre tan vital, tan lleno de pasión por su música. Parece imposible que se haya ido tan repentinamente. ¿Estabas empacando tu instrumento cuando ocurrió? Sí, acabábamos de terminar la primera mitad del programa. Siempre empaco mi violonchelo durante los intervalos para protegerlo del aire marino. Betty hizo una pausa, frunciendo el ceño con perplejidad. Aunque debo decir que lo más extraño ha sucedido esta mañana. La atención de la señorita Marple se agudizó. Sí, bueno. Cuando abrí mi estuche para verificar que todo estaba seguro antes de llevarlo de regreso a mi alojamiento, encontré algo muy peculiar. Betty dejó el estuche y lo abrió con cuidado, revelando el instrumento reluciente enclavado en su forro de terciopelo azul. Mire aquí, señorita Marple, arena. Mucha, en realidad. La señorita Marple se inclinó para examinar el interior del estuche más de cerca. De hecho, había una buena cantidad de arena dispersa sobre el terciopelo, particularmente concentrada alrededor del extremo superior del violonchelo. Lo que le llamó la atención de inmediato fue el color inusual. No era la arena dorada típica de las playas de Kent, sino una variedad mucho más oscura, casi negra. «Qué extraño», murmuró,
sacando su pequeña lupa para una inspección más detallada. ¿Estás segura de que el estuche estaba cerrado durante la actuación? Absolutamente segura, respondió Betty con firmeza. Soy muy cuidadosa con él. El aire salino puede ser terriblemente dañino para el barniz, y este es un instrumento bastante valioso. Lo heredé de mi abuelo. ¿El mismo abuelo que construyó el pabellón? Sí, de hecho. Fue bastante hábil musicalmente, aunque hizo su fortuna en el negocio naviero. La expresión de Betty se volvió aún más desconcertada mientras observaba la arena. Simplemente no puedo entender cómo pudo haber sucedido esto. Practiqué en el muelle más temprano en el día, pero estoy bastante segura de que mi estuche nunca tocó el suelo. La señorita Marple extrajo cuidadosamente una pequeña muestra de la arena con su uña, examinándola de cerca a través de su lupa. Los granos eran notablemente oscuros, con un brillo casi metálico muy diferente de la arena de playa común. ¿Puedo tomar una pequeña muestra para examinar más de cerca?, preguntó cortésmente. Por supuesto, aunque no puedo imaginar qué esperas descubrir. Betty observó cómo la señorita Marple envolvía cuidadosamente algunos granos en su pañuelo. ¿Cree que podría ser importante de alguna manera? En mi experiencia, querida, a menudo son los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes los que resultan ser los más reveladores. La señorita Marple se enderezó, sus agudos ojos tomando las diversas estructuras a lo largo de la costa. Dime, ¿dónde practicaste exactamente ayer?, preguntó. Betty señaló hacia el final del muelle, donde un pequeño refugio proporcionaba protección contra el viento. Justo allí, en el puesto de banda. Encuentro la acústica bastante buena para la práctica, y generalmente es tranquila durante el día. La señorita Marple asintió pensativamente. La distancia del muelle al pabellón era considerable, y no podía ver ninguna manera obvia de que la arena de un lugar pudiera haber encontrado su camino en un estuche de instrumentos cerrado en el otro. Más intrigante aún, la arena en el muelle parecía ser la variedad dorada normal, muy diferente de la oscura que había observado en el estuche del violonchelo. ¿Recuerdas haber visto a alguien cerca de tu estuche durante la noche?, preguntó la señorita Marple suavemente. Betty lo consideró cuidadosamente. Bueno, naturalmente. Había personas que se movían durante el intervalo. Miembros de la orquesta, por supuesto, y el señor Drummond estaba en el escenario varias veces, verificando varios arreglos. La señorita Pym estaba ajustando el equipo eléctrico. Hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente. Ahora que lo pienso, noté que alguien se agachó cerca de donde se almacenaban los instrumentos, pero supuse que era uno de los músicos haciendo un ajuste. ¿Alguien que no reconoces? Me temo que no tuve una mirada clara. Fue durante el intervalo, y hubo mucha actividad. La gente se movía. Se estaban sirviendo refrescos. No pensé en eso en ese momento. La señorita Marple tomó nota mental de esta información mientras continuaba estudiando la arena peculiar. Su apariencia oscura, casi como carbón, sugería que no era material de playa, sino algo que había sido procesado o contaminado de alguna manera. Me pregunto, reflexionó en voz alta, si podrías mostrarme exactamente dónde practicaste ayer. Me parece que tengo curiosidad por los diferentes tipos de arena que uno encuentra a lo largo de este tramo de costa. Betty parecía algo desconcertada por esta solicitud, pero accedió lo suficientemente fácil. Mientras se dirigían hacia el muelle, la señorita Marple se encontró estudiando las diversas estructuras que salpicaban la costa. El pabellón, encaramado en sus pilas de madera sobre la marca de la marea alta, era el más prominente, pero también había varios edificios más pequeños, un kiosco de refrescos, una cabaña de pescadores y lo que parecía ser un pequeño taller o instalación de almacenamiento. El muelle en sí era modesto, extendiéndose quizás 50 yardas hacia el estuario. El kiosco de banda donde Betty había practicado estaba bien posicionado para la acústica, con paredes curvas que reflejarían y enfocarían el sonido. La arena aquí era del color dorado esperado, fina y limpia, sin rastro del material oscuro que habían encontrado en el estuche del violonchelo. Lo más curioso, murmuró la señorita Marple, arrodillándose para examinar la construcción del muelle más de cerca. La tabla de madera era vieja pero bien mantenida, y no podía haber una fuente obvia para la arena inusual. Y fue cuando regresaron hacia la posada que la atención de la señorita Marple fue capturada por algo que no había notado durante su examen anterior de la costa. Debajo del pabellón mismo,
Donde las pilas de madera desaparecían en el agua en la marea alta, había una decoloración distinta de la arena y la grava. El material allí era mucho más oscuro que en otros lugares, con el mismo brillo metálico que había observado en el estuche de Betty. Coal Slag Sand, murmuró para sí misma, reconociéndola ahora. Era un subproducto de los procesos industriales, a menudo utilizado como material de relleno en proyectos de construcción costera. Las pilas del pabellón se habrían introducido profundamente en tal material cuando la estructura se construyó originalmente, y la acción constante de las mareas y el clima lo habría traído a la superficie nuevamente. ¿Le pido perdón?, preguntó Betty, notando la mirada de la señorita Marple hacia los cimientos del pabellón. Oh, nada de gran importancia, querida, respondió con una sonrisa agradable. Simplemente observando las diferentes formaciones geológicas que uno encuentra a lo largo de la orilla. Pero su mente funcionaba rápidamente. La presencia de arena de escoria fría en el estuche cerrado de Betty solo podía significar una cosa. En algún momento durante la noche anterior, el estuche o alguien que lo había manejado había estado en contacto directo con el área debajo de las pilas del pabellón. Dada la certeza de Betty de que su estuche había permanecido cerrado e intacto durante toda la actuación, esto sugería que alguien más había estado arrastrándose en ese espacio confinado y bastante desagradable durante el transcurso de la noche. La pregunta era, ¿quién? Y lo más importante, ¿por qué? Mientras caminaban de regreso hacia la posada, la señorita Marple se encontró recordando el cable en espiral de cobre que había notado detrás de la sección de latón la noche anterior. ¿Podría haber alguna conexión entre ese equipo extrañamente colocado y la misteriosa arena que había llegado al estuche de Betty? La lluvia comenzó a caer más fuertemente, y la señorita Marple tiró de su Macintosh más cerca de ella mientras reflexionaba sobre este último desarrollo en lo que estaba demostrando ser un rompecabezas más intrigante. Para la tarde, la lluvia había cesado y una luz solar acuosa luchaba por atravesar las nubes dispersas. La señorita Marple había pasado las horas de la mañana en tranquila contemplación, sentada en el cómodo salón de la posada con su tejido de punto, pero sus pensamientos habían estado lejos del patrón simple del cardigan que estaba creando para su gran sobrino. La arena peculiar en el estuche de Betty Fawcett continuaba molestándola, y se encontraba cada vez más convencida de que la muerte del maestro Montini había estado lejos de ser natural. Fue con un interés considerable que observó al inspector Slack abriéndose paso a lo largo del paseo marítimo, acompañado de lo que parecía ser un fotógrafo oficial. La expresión del inspector sugería a un hombre que simplemente cumplía con el procedimiento, más que realizar una investigación exhaustiva. Aún así, la señorita Marple se complacía en ver que se estaba documentando adecuadamente la escena. Más intrigante aún fue la vista de Elsa Pym emergiendo del pabellón, llevando lo que parecía ser un juego de herramientas. La electricista del escenario se movía con su eficiencia característica, pero la señorita Marple notó una cierta tensión en su postura que no había sido evidente la noche anterior. Alzando su abrigo ligero y tomando su bolso, la señorita Marple regresó hacia el pabellón. Encontró a la señorita Pym de pie ante una compleja variedad de equipos eléctricos que se habían instalado en una mesa plegable cerca de la entrada a la estructura. «Buenas tardes, señorita Pym», dijo con amabilidad. «Espero no interrumpir nada importante». Elsa levantó la vista de su trabajo. Su cara desgastada se rompió en lo que podría haber sido una sonrisa. «En absoluto, señora. Simplemente realizando algunas pruebas en el equipo de sonido. El inspector Slack quiere asegurarse de que no hubo ninguna falla eléctrica que pudiera haber contribuido al colapso del maestro». «Qué minucioso de su parte», observó la señorita Marple. «Aunque confieso que conozco muy poco sobre estos asuntos técnicos. El equipo parece terriblemente complicado». «Oh, no es tan malo una vez que uno comprende los principios», dijo Elsa con un leve encogimiento de hombros. «El sistema de dirección pública es bastante sencillo». Señaló 3 micrófonos que se encontraban en la mesa. «Aunque debo decir que uno de ellos me ha estado dando algunos problemas esta tarde». «¿Qué tipo de problemas?». Elsa recogió el micrófono central y lo conectó a su aparato de prueba. Lo curioso es que funcionó perfectamente durante la actuación de ayer. Pero hoy, la calidad del sonido es irregular, como si hubiera interferencia o pérdida de señal. La apariencia de los otros componentes también ha cambiado. El cableado en ese entorno parecía húmedo,
con lo que parecían ser gotas de agua aferrándose a su superficie. Esto resultaba extraño, dado que el equipo presumiblemente se había almacenado en un lugar seco durante la noche. Noté que el parabrisas del micrófono parece bastante húmedo, comentó inocentemente la señorita Marple. Elsa miró el micrófono con irritación obvia. Muy probable que sea condensación. Estas mañanas costeras pueden ser bastante húmedas, y los componentes de metal tienden a recolectar humedad, aunque debo decir que parece bastante excesivo. Quitó el parabrisas y lo sostuvo a la luz, frunciendo el ceño mientras lo hacía. La tela estaba saturada de humedad, y mientras la señorita Marple observaba, varias gotas cayeron sobre la mesa de abajo. Lo más peculiar, murmuró Elsa. Esto es mucho más que una simple condensación que explicaría. La señorita Marple observó las gotas con interés. Tenían una apariencia ligeramente nublada y dejaron depósitos minerales débiles en la superficie de la mesa mientras se evaporaban, características que sugerían no agua de lluvia ordinaria, sino agua de mar que se había concentrado a través de la evaporación parcial. No supongo que recuerde si este micrófono en particular fue posicionado de manera diferente a los demás ayer por la noche, preguntó la señorita Marple, casualmente. Elsa consideró esta pregunta cuidadosamente. No es que lo recuerde. Sin embargo, los tres se instalaron en sus posiciones estándar mucho antes de que comenzara el rendimiento. Hizo una pausa, su ceja fruncida con concentración. Ahora que lo menciona, el señor Drummond me pidió que hiciera algunos ajustes al micrófono central justo antes de que comenzara la segunda mitad. Algo sobre mejorar la captación para los anuncios del conductor. ¿Qué tipo de ajustes? Oh, nada importante. Simplemente reposicionándolo ligeramente y revisando las conexiones, aunque recuerdo estar bastante sorprendida de que estuviera preocupado por tales detalles técnicos en ese momento en particular. Parecía bastante agitado por algo. La señorita Marple tomó una nota mental de esta información mientras continuaba estudiando el problemático micrófono. El chisporroteo azul se estaba volviendo más pronunciado, y podía detectar un leve olor que le recordaba desagradablemente al aroma del ozono que había notado cerca del cuerpo caído del maestro Montini. Señorita Pym, dijo con cuidado, en su opinión profesional, ¿podría un micrófono en esta condición representar algún peligro para alguien que lo use? La expresión de Elsa se hizo grave al considerar la pregunta. Bueno, en circunstancias normales, los niveles actuales en estos sistemas son bastante bajos. Pero si hubo algún tipo de falla en el sistema de conexión a tierra, o si la humedad había comprometido el aislamiento. Se quedó en silencio, mirando el micrófono chispeante con una preocupación obvia. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, Elsa dijo lentamente, que alguien podría haber recibido un shock muy desagradable si hubiera entrado en contacto con este micrófono mientras estaba en su estado actual. Particularmente si también tocaban algo de metal, como un soporte de música, o el bastón de un conductor. La señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa de la tarde. Y tal descarga podría resultar fatal para alguien con un corazón débil. O para alguien con un corazón perfectamente saludable. Si las circunstancias eran correctas, respondió Elsa sombríamente. Los accidentes eléctricos pueden ser engañosamente peligrosos, particularmente en condiciones húmedas. Como para enfatizar su punto, el micrófono emitió otra chispa azul brillante. Esta fue acompañada de un fuerte sonido crepitante que hizo que ambas mujeres retrocedieran involuntariamente. Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que el inspector Slack debería ser informado de sus hallazgos lo antes posible. Elsa asintió, su rostro desgastado pálido con las implicaciones de lo que habían descubierto. Desconectaré este equipo de inmediato. Si ha habido algún tipo de falla sistemática en el sistema eléctrico. Oh, la señorita Marple se agregó suavemente, observando cuidadosamente la reacción de la otra mujer, si alguien lo ha manipulado deliberadamente. La sugerencia colgaba en el aire entre ellas como el aroma persistente de ozono del micrófono chispeante, cargada de posibilidades que ninguna de las mujeres deseaba contemplar. La revelación sobre el micrófono defectuoso había arrojado una sombra decididamente siniestra sobre lo que el inspector Slack había estado preparado para descartar como una muerte natural. La señorita Marple se complació en observar que incluso el escepticismo habitual de ese caballero digno había sido un poco sacudido por la manifestación técnica de Elsa Pym, aunque su investigación posterior le pareció bastante perfuncional.
Fue mientras regresaba de su segunda visita al pabellón esa tarde que la señorita Marple hizo su próximo descubrimiento significativo. La lluvia de la mañana había dado paso a chubascos intermitentes, y las secciones recientemente reparadas del paseo marítimo brillaban húmedamente bajo la pálida luz solar. Evidentemente, el consejo local había sido bastante minucioso en sus renovaciones, señaló, con plantillas frescas y generosas aplicaciones de alquitrán para proteger la madera del duro entorno marino. Estaba recogiendo su camino cuidadosamente en una de esas secciones recién tratadas, cuando algo la atrapó. La superficie oscura y viscosa había conservado lo que parecían ser huellas con notable claridad, como pistas antiguas preservadas en ámbar. La mayoría eran impresiones confusas de la audiencia de la noche anterior, superpuestas e indistintas, pero dos juegos se destacaban con sorprendente claridad. La señorita Marple hizo una pausa, aparentemente para ajustar su bolso, y estudió las impresiones más de cerca. El primer juego fue fácilmente reconocible, amplias y fuertes impresiones dejadas por lo que parecían ser brogues sustanciales. La profundidad de la impresión sugería un hombre de peso considerable, y el patrón de la suela era claramente formal, el tipo de calzado que uno podría esperar de un caballero con vestimenta de noche. El segundo juego era bastante diferente. Zapatos estrechos y elegantes con un patrón distintivo cortado en la suela. Mientras la señorita Marple se agachaba, pudo distinguir lo que parecían ser pequeñas formas decorativas presionadas en el caucho. Con un comienzo de reconocimiento, se dio cuenta de que eran gaviotas estilizadas, el tipo de toque caprichoso que uno podría encontrar en los costosos zapatos de yate. Lo que hizo que estas pistas particulares fueran tan intrigantes era su dirección y relación entre sí. Ambos juegos conducían desde el paseo principal hacia un pequeño edificio que no había notado anteriormente. Una estructura modesta, escondida debajo del extremo de madera tierra del pabellón, que parecía albergar algún tipo de equipo eléctrico o mecánico. La placa de nombre de latón al lado de la puerta decía: Sala de interruptores, solo personal autorizado. Más fascinante aún fue lo que revelaban las pistas sobre los movimientos de sus creadores. Ambos juegos de impresiones llevaban claramente hacia la sala de interruptores, los brogues anchos y los estrechos zapatos de navegación uno al lado del otro, lo que sugería que dos hombres habían caminado allí juntos, pero solo un conjunto, los brogues anchos, regresaron por el mismo camino. La señorita Marple contempló esta curiosa circunstancia cuando se dio cuenta de las voces que se acercaban a lo largo del paseo marítimo, reconociendo los tonos del inspector Slack y el sargento Lake. Se movió discretamente a un lado, posicionándose donde podía observar sin parecer que escuchaba. No veo por qué necesitamos molestarnos con todas estas tonterías técnicas, el inspector Slack decía, irritado. El hombre tenía un corazón débil. Se emocionó dirigiendo su música y se desplomó. Sucede todo el tiempo con estos tipos, artistas. Pero, ¿qué pasa con la falla eléctrica que la señorita Pym descubrió, señor? Se aventuró respetuosamente el sargento Lake. Seguramente eso sugiere que podría haber más para investigar. Coincidencia, muy probable. Equipo antiguo, condiciones costeras, deben ser problemas con el cableado. Eso no significa que nadie haya sido asesinado. La señorita Marple escuchó este intercambio con cierta frustración. Si bien apreciaba la conciencia del sargento, estaba claro que el inspector Slack se mantenía reacio a considerar la posibilidad de juego sucio. Tal vez, reflexionó, un suave empujón en la dirección correcta podría resultar útil. Buenas tardes, inspector, gritó agradablemente, emergiendo de su lugar de ocultación. Espero que su investigación se ejecute satisfactoriamente. La expresión del inspector Slack sugería que pocas cosas podrían ser menos satisfactorias que la inesperada aparición de Miss Marple en una posible escena del crimen. Ah, señorita Marple. Podría haberlo sabido. Bueno, supongo que no hay daño en decirle que no encontramos nada que sugiera otra cosa que causas naturales. ¡Qué tranquilizador!, respondió suavemente la señorita Marple, aunque no pude evitar notar estas huellas bastante interesantes en el alquitrán fresco. Parecen contar una gran historia. A pesar de su obvia renuencia, el inspector Slack se sintió atraído a examinar las impresiones que indicaba la señorita Marple. El sargento Lake, por su parte, mostró considerablemente más interés y se arrodilló para estudiar las pistas con más cuidado. Dos hombres diferentes, diría, observó el sargento.
ambos dirigiéndose hacia ese edificio, la sala de interruptores. Pero solo un conjunto regresó. Probablemente nada significativo, murmuró el inspector Slack, aunque su tono sugería que empezaba a tener dudas sobre su evaluación inicial. Alguien podría haber usado una ruta diferente para su viaje de regreso. La señorita Marple asintió. Por supuesto, eso es completamente posible. Aunque no pude evitar notar que la sala de conmutadores parece tener solo una entrada, y el edificio está rodeado por arbustos bastante gruesos en 3 lados. Sería bastante difícil salir por otra ruta que no sea la de entrada. El sargento Lake ahora examinaba las huellas con evidente interés profesional. Los anchos parecen zapatos de vestir formales. Señor, ropa de noche, diría. Y estos estrechos. Hizo una pausa, estudiando el patrón distintivo de la suela. Esos son zapatos de yate. ¿O estoy muy equivocado? Caros, también, por el aspecto de ellos. ¿Zapatos de yate? El escepticismo del inspector Slack comenzaba a dar paso a una genuina curiosidad. ¿Quién por aquí usaría zapatos de yate para un concierto? La señorita Marple se permitió una pequeña sonrisa. Creo que el señor Ater ha sido bastante aficionado a la navegación. Noté que usó calzado con temática náutica en la actuación de anoche. ¿Atterley? El interés del inspector ahora estaba completamente comprometido. El compañero que quería comprar el sitio del pabellón. El mismo. Y si no me equivoco, esas impresiones más amplias podrían pertenecer al señor Drummond. Anoche llevaba un vestido de noche formal, y el tamaño, sin duda, sería consistente. El inspector Slack estudió las huellas con renovada atención. Su expresión se volvió cada vez más reflexiva. ¿Está sugiriendo que Drummond y Ater visitaron la sala de interruptores juntos durante la actuación? Simplemente estoy observando lo que la evidencia parece sugerir, respondió la señorita Marple diplomáticamente. Aunque parece curioso que solo uno de ellos regresara por la misma ruta. El sargento Lake había producido una cinta de medición y estaba documentando cuidadosamente las impresiones. Deberíamos hablar con ambos caballeros, señor. Preguntarles sobre sus movimientos durante la noche. Supongo que no dolería, admitió el inspector Slack a regañadientes. Aunque todavía digo que estamos haciendo montañas de colinas. La señorita Marple observó con satisfacción cómo los 2 policías se dirigían hacia la sala de interruptores, claramente con la intención de un examen más exhaustivo del edificio y sus alrededores. Había plantado la semilla de la sospecha, y ahora dependía de ellos nutrirla en una investigación adecuada. La tarde crecía, y las nubes de tormenta se reunían una vez más en el horizonte. La señorita Marple regresó hacia la posada, su mente ocupada con las diversas piezas del rompecabezas que lentamente comenzaban a surgir. El micrófono defectuoso, la arena misteriosa, y ahora estas huellas reveladoras. Cada pista parecía apuntar hacia una conclusión más compleja y más siniestra de lo que nadie había sospechado inicialmente. La mañana siguiente trajo cielos más claros y una brisa fresca que hizo ondear alegremente el empavesado restante del pabellón a la luz del sol. La señorita Marple había desayunado temprano y hacía su circuito habitual de la mañana por la costa, cuando se encontró con el inspector Slack emergiendo del pabellón. Se veía considerablemente más reflexivo de lo que ella lo había visto en memoria reciente. «Ah, señorita Marple», dijo, tocando su sombrero con lo que casi podría haber sido respeto. «Debo decir que sus observaciones de ayer resultaron ser bastante más significativas de lo que inicialmente supuse. ¿De veras, inspector? ¡Qué gratificante! Sí, bueno», se aclaró la garganta de forma algo incómoda. «Esa sala de interruptores a la que nos dirigió, lugar más interesante. Parece que alguien había estado haciendo un poco de trabajo eléctrico allí recientemente. Empalmes de alambre fresco, nuevas conexiones, ese tipo de cosas». La señorita Marple ajustó sus gafas con interés. «Qué curioso. No supongo que la señorita Pym mencionara ninguna modificación reciente al sistema eléctrico. Eso es lo raro. Ella afirma no saber nada sobre ningún trabajo nuevo. Dice que el sistema fue verificado por completo y certificado la semana pasada. No se autorizaron modificaciones adicionales». La expresión del inspector Slack se volvió más seria, lo que plantea la cuestión de quién estaba jugando con el cableado y por qué. Una pregunta muy pertinente, sin duda.
No supongo que el señor Drummond o el señor Atterley pudieran arrojar alguna luz sobre su visita a la sala de interruptores. La risa del inspector Slack carecía de humor. Ah, ahora es cuando se pone interesante. Drummond admite haber ido allí durante el intervalo. Afirma que estaba revisando un asunto técnico por sugerencia de Atterley, pero Atterley niega haber estado cerca del lugar. Dice que pasó todo el intervalo en conversación con el alcalde y varios otros dignatarios locales. Muy conflictivo, murmuró la señorita Marple, y el recuerdo del alcalde confirma que Atterley estuvo con ellos durante parte del intervalo, pero no puede dar cuenta de su paradero durante todo el periodo. Hubo bastante movimiento, gente buscando refrescos, etc. La señorita Marple asintió pensativamente. La nueva diligencia del inspector era alentadora, aunque sospechaba que todavía quedaban descubrimientos importantes por hacer. Mientras conversaban, su atención fue capturada por la iluminación decorativa del pabellón, que parecía bastante menos festiva en la dura luz de la mañana que durante la actuación de la noche anterior. Las linternas eléctricas colgaban de elegantes guirnaldas en el área del escenario, sus paneles de vidrio diseñados para lanzar un brillo romántico sobre los procedimientos. Fue mientras admiraba su artesanía que la señorita Marple notó algo extraño, en un accesorio particular colocado directamente sobre donde el maestro Montini había estado dirigiendo. «Inspector», dijo con cuidado, «me pregunto si podría hacer que alguien examine esas linternas decorativas más de cerca. Parece haber algo bastante inusual en una de ellas». El inspector Slack siguió su mirada hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el sol de la mañana. «Se ven perfectamente ordinarias», hizo una pausa. «Excepto por esa. Le falta la bombilla». El inspector estudió el accesorio con más cuidado, y la señorita Marple se sintió satisfecha al ver que su expresión se agudizaba con interés. La linterna en cuestión era, en efecto, más oscura. Sus paneles de vidrio revelaban una toma de corriente vacía donde debería haber estado una bombilla. «Sargento Lake», llamó el inspector a su subordinado, que estaba examinando algo cerca del borde del agua. «Traiga esa escalera del cobertizo de almacenamiento. ¿Quiere? Necesitamos echar un vistazo más de cerca a estas luces». Mientras esperaban que el sargento regresara con el equipo necesario, la señorita Marple continuó su examen de los accesorios sobre el pabellón. La bombilla faltante fue particularmente intrigante porque se colocó directamente sobre el podio del conductor, donde habría proporcionado una iluminación enfocada para los movimientos de partituras y conductores. «¿No supongo que la señorita Pym mencionó eliminar las bombillas para el mantenimiento?», preguntó suavemente. «De hecho, le pregunté sobre eso esta mañana», respondió el inspector Slack. Ella fue bastante definitiva al decir que toda la iluminación fue revisada y confirmada funcionando justo antes de que comenzara la actuación. Afirmó que no quitó bombillas en absoluto. El sargento Lake llegó con una escalera, que colocó cuidadosamente debajo de la linterna sospechosa. Cuando se subió para examinar el accesorio más de cerca, la señorita Marple se encontró conteniendo el aliento con anticipación. «Contador vacío, señor», llamó el sargento. «Parece que los bulbos se han eliminado recientemente. Los hilos aún son brillantes, no empañados como lo estarían si hubieran estado vacíos por un periodo largo». «¿Alguna señal de la bombilla que falta cerca?», preguntó el inspector Slack. El sargento Lake realizó una cuidadosa revisión de la zona inmediata, verificando el piso del escenario y los espacios entre el entarimado. «Nada aquí, señor, aunque si cayera, podría haber pasado al suelo a continuación». La señorita Marple observó con interés mientras el sargento descendía y comenzaba una búsqueda sistemática del área debajo del pabellón. Las estructuras abiertas de la construcción significaban que cualquier cosa que cayera desde el nivel del escenario caería directamente a la arena y las tejas debajo, aunque la red de pilas de apoyo haría que la recuperación fuera bastante desafiante. Fueron unos 20 minutos más tarde que el sargento Lake emergió de debajo del pabellón, su uniforme bastante maltratado, pero con una expresión triunfante. En sus manos cuidadosamente ahuecadas, llevaba los fragmentos de lo que alguna vez había sido una bombilla eléctrica. «Lo encontré encajado entre dos de las pilas de apoyo», anunció. «Se rompió en pedazos, pero hay algo bastante extraño». El inspector Slack y la señorita Marple se reunieron mientras el sargento colocaba cuidadosamente las piezas rotas en un pañuelo limpio. Los fragmentos de vidrio eran realmente desconcertantes.
En lugar del simple filamento interno que uno esperaría, parecía haber cableado adicional torcido entre los escombros. Esa no es una bombilla estándar, observó el inspector Slack con creciente interés. Alguien ha estado manipulando con eso. Miss Marple estudió los fragmentos a través de su lupa, señalando la corrosión verdosa en algunos de los extremos de alambre expuestos. El metal parece mostrar signos de exposición al agua salada, observó en silencio. ¿Agua salada? El inspector se inclinó más cerca. Pero, ¿cómo estaría una bombilla en contacto con el agua salada? Fue el sargento Lake quien proporcionó la respuesta, apuntando hacia la línea de marea visible más allá de los soportes del pabellón. La marea alta sube por debajo de la estructura. Señor, si alguien hubiera manipulado esta bombilla para colgarla en un cable, se sumergiría 2 veces al día. La señorita Marple sintió una emoción familiar de reconocimiento cuando las piezas comenzaron a caer en su lugar. Inspector, ¿podría sugerirle que haga que la señorita Pym examine estos fragmentos de alambre? Tengo la sensación de que puede decirnos exactamente qué propósito estaban destinados a servir. El inspector Slack ya estaba envolviendo la evidencia cuidadosamente en su pañuelo. Mis pensamientos exactamente. Aunque debo decir que este asunto se está volviendo considerablemente más complejo de lo que inicialmente suponía. El asesinato a menudo lo es, inspector, respondió la señorita Marple suavemente. Aunque creo que encontrará que la complejidad tiene un propósito. Ocultar lo que, en realidad, es un crimen bastante sencillo. Cuando regresaron hacia el paseo principal, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre este último descubrimiento. La bombilla que faltaba, obviamente modificada con cableado adicional y que mostraba signos de exposición al agua salada, sugería un nivel de sofisticación técnica que apuntaba hacia alguien con un conocimiento eléctrico considerable. La pregunta ahora era si el inspector Slack resultaría igual de competente para desentrañar el alcance completo de la conspiración, o si la señorita Marple necesitaría proporcionar una orientación adicional para garantizar que se hiciera justicia. El descubrimiento de la bombilla manipulada había galvanizado al inspector hacia algo que se acercaba al trabajo detectivesco genuino, para tranquila satisfacción de Marple. Por la noche, había establecido una vigilancia en el pabellón, convencido de que quien había estado realizando modificaciones eléctricas no autorizadas podría volver para completar su trabajo o eliminar la evidencia de sus actividades. La señorita Marple se había ofrecido voluntaria para ayudar en esta vigilancia, aunque sospechaba que el acuerdo del inspector tenía más que ver con su reconocimiento de sus habilidades de observación que con cualquier creencia en su capacidad física para el trabajo detectivesco nocturno. Se había colocado en el pequeño refugio al final del muelle, envuelta calurosamente en su abrigo de viaje y armada con un termo de té y su tejido. La marea estaba subiendo, y podía escuchar el suave vaivén de las olas contra los soportes de madera del pabellón, cada vez más fuerte a medida que aumentaba el nivel del agua. La luna estaba casi llena, lanzando caminos de plata sobre el agua y proporcionando suficiente iluminación para observar cualquier movimiento alrededor de la estructura. Se acercaba la medianoche cuando la señorita Marple detectó la actividad por primera vez debajo del pabellón. Un sonido de raspado débil, apenas audible sobre el murmullo de las olas, sugería que alguien se movía cuidadosamente entre las pilas de apoyo. Puso a un lado su tejido y miró intensamente hacia las sombras. Su mano alcanzó el silbato de policía que el inspector Slack le había proporcionado. La figura que surgió parcialmente a la luz de la luna era, sin lugar a dudas, Elsa Pym, aunque el electricista del escenario era apenas reconocible en su estado actual. Estaba empapada hasta la cintura y cubierta de arena y algas, su apariencia, por lo general ordenada, descompuesta por gatear por el espacio confinado debajo del pabellón. En sus manos llevaba lo que parecía ser una bobina de alambre eléctrico y un pequeño juego de herramientas. La señorita Marple observó con fascinación mientras Elsa trabajaba con eficiencia practicada para empalmar un nuevo cable en lo que debía ser el sistema de conexión a tierra que había mencionado anteriormente. Incluso en la incierta luz de la luna, estaba claro que esto no era mantenimiento rutinario, sino más bien una modificación cuidadosamente planificada a la infraestructura eléctrica del pabellón. En lugar de invocar inmediatamente la asistencia, la señorita Marple decidió observar más de cerca. Había algo en los movimientos de Elsa que sugería urgencia más que rutina, y sospechaba que interrumpirla demasiado pronto podría impedirle comprender el alcance completo de las modificaciones eléctricas.
Fue en ese momento que el sargento Lake apareció desde su posición oculta cerca de la orilla, aparentemente habiendo llegado a la misma conclusión sobre la necesidad de una observación directa. La señorita Marple observó con cierta preocupación cómo el sargento comenzaba a abrirse camino cuidadosamente debajo del pabellón, claramente con la intención de aprehender a Elsa en el acto de lo que sea que estuviera haciendo. El espacio confinado debajo de la estructura hizo que el sigilo se hiciera casi imposible, y Elsa se dio cuenta del enfoque del sargento antes de que pudiera acercarse lo suficiente como para detenerla. Levantó la vista de su trabajo con una alarma obvia, su cara desgastada pálida a la luz de la luna. «Quédese donde está, señorita», gritó el sargento Lake con firmeza. «Policía, necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que está haciendo aquí». Para la sorpresa de la señorita Marple, Elsa no intentó huir. En cambio, se enderezó tanto como lo permitiera la baja altura, y enfrentó al sargento con aparente resignación. «Supongo que estaba obligado a suceder eventualmente», murmuró. «El cierre de cables y conexiones eléctricas, que el ensayo de ayer había procedido sin incidentes, no mencionaba la muerte del maestro Montini. Además, el trabajo actual de Elsa parecía mucho más extenso de lo que cualquier reparación simple requería». Sargento Lake no estaba del todo convencido por esta explicación. Además, había notado algo que arrojó más dudas sobre la historia de Elsa. Entre las herramientas dispersas por el área de trabajo del electricista, se encontraba la bombilla que faltaba de la linterna decorativa. O, más bien, lo que quedaba después de ser reconstruido cuidadosamente de sus fragmentos rotos. «Señorita Pym», dijo el sargento Lake con cuidado, «voy a tener que pedirle que me acompañe a la estación. Hay algunas preguntas sobre su trabajo eléctrico reciente que deben responderse con bastante más detalle». Los hombros de Elsa se hundieron con lo que parecía ser la derrota. «Supongo que ya no tiene sentido fingir», dijo con cansancio. «Aunque quiero que sepa que nunca tuve la intención de que nadie fuera gravemente herido». Esta admisión envió un escalofrío a través de la señorita Marple, confirmando sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la muerte del maestro Montini. Observó cómo el sargento Lake recolectaba cuidadosamente las herramientas y equipos de Elsa, prestando particular atención a un pequeño contenedor que parecía contener agua salada mezclada con limaduras de metal. «¿Para qué es esto?», preguntó el sargento, sosteniendo el contenedor. «Solución salina», respondió Elsa de mala gana. «Para probar la conductividad eléctrica en condiciones de agua salada». Cuando el sargento escoltó a su prisionera desde debajo del pabellón, la señorita Marple hizo su propio camino cuidadoso desde el muelle para encontrarse con ellos. La aparición del electricista a la luz de la luna llena fue aún más reveladora que en la sombra. Su ropa no estaba simplemente húmeda, sino que mostraba evidencia clara de exposición prolongada a la arena de escoria de carbón que estaba debajo de los soportes del pabellón. «Señorita Pym», dijo la señorita Marple suavemente, «¿puedo preguntar si su bolsa de herramientas todavía contiene la bombilla que se eliminó de la linterna decorativa?» Elsa la miró con obvia sorpresa. Luego lentamente alcanzó su juego de herramientas y retiró el bulbo reconstruido. Incluso en la luz incierta, estaba claro que se había gastado un esfuerzo considerable para volver a ensamblar las piezas rotas, aunque el cableado adicional permanecía visible. «¿Cómo lo supo?», preguntó Elsa en voz baja. «El olor», respondió la señorita Marple simplemente. «El agua salada caliente tiene un olor muy distintivo, y sus herramientas aún llevan rastros. Sospecho que esta bombilla se sumergió en el agua de mar mientras estaba conectada al sistema eléctrico del pabellón, creando la solución de electrolitos con la que ha estado trabajando esta noche». El sargento Lake examinó el bulbo reconstruido con evidente interés. «¿Está diciendo que esto se usó para llevar electricidad?», preguntó. «Eso requerirá una investigación considerablemente más extensa». «La muerte del maestro Montini. Estaba ordenando mis cosas cuando noté algo bastante peculiar sobre este programa», comentó la señora Vantry. La señorita Marple se sentó con su taza de té, interesada. «¿Qué tipo de peculiaridad?». «Bueno, había derramado un poco de té ayer por la noche durante el intervalo, y esta mañana pensé que podría tratar de vaporizar la mancha». La señora Vantry sostuvo el programa, que mostraba claros signos de haber sido sometido a una considerable humedad. Pero cuando lo sostuve sobre la tetera, apareció lo más notable. La señorita Marple tomó el programa y lo examinó cuidadosamente.
El papel era de buena calidad, con un acabado brillante que había conservado la impresión admirablemente, a pesar de su tratamiento húmedo. A primera vista, parecía completamente normal, un diseño de buen gusto con las selecciones musicales de la noche y breves notas biográficas sobre los artistas. Me temo que no veo nada inusual, querida, admitió la señorita Marple, ajustando sus gafas para una mirada más de cerca. Mire aquí, en la última página, dijo la señora Bantry ansiosamente, señalando lo que inicialmente parecía ser un espacio en blanco debajo de los reconocimientos impresos. La señorita Marple hizo lo que se sugirió e inmediatamente entendió la emoción de su amiga. Débil pero claramente visible contra la luz, había palabras que no habían sido aparentes en condiciones normales. La escritura parecía haberse hecho con algún tipo de tinta invisible que había sido revelada por el tratamiento de vapor. ¡Qué intrigante!, murmuró, leyendo el texto revelado con creciente interés. Las palabras, escritas en lo que parecía tinta de pluma estilográfica, eran breves pero claramente amenazantes. El primer intervalo por mi opción, o el maestro no terminará el concierto. La señora Bantry se inclinó ansiosamente. ¿Está conectado al pobre maestro Montini? Sugiere que alguien estaba tratando de enviar una amenaza clara, respondió la señorita Marple. La firma, aunque abreviada, parece coincidir con la letra de Adley. El inspector Slack fue informado de inmediato, y se hizo la comparación oficial. Confieso que estoy desconcertado por el momento, admitió el inspector. El mensaje en tinta invisible sugiere una planificación cuidadosa, pero su tiempo parece extraño con los eventos reales de la noche. Quizás pretendía desacreditar la gestión del señor Drummond, sugirió la señorita Marple. Eso es lo que ella dice. Pero también admite que su resentimiento por la decisión de Drummond de contratar músicos extranjeros en lugar del talento local la hizo más receptiva a las sugerencias de Adley de lo que podría haber sido. ¿Y cuándo cambió el plan del mero sabotaje al asesinato?, preguntó el inspector. La expresión de Slack se hizo grave. Según la señorita P.Y., eso no se suponía que sucediera en absoluto. Ella afirmó que solo tenía la intención de crear una falla eléctrica menor que asustara a Montini y que tal vez le hiciera negarse a completar la presentación. Pero cuando descubrió que Adley había modificado su trabajo para conectar el sistema a la corriente principal en lugar del suministro de bajo voltaje que había planeado usar, se dio cuenta de que las consecuencias serían mucho más graves. La señorita Marple sintió la satisfacción familiar de ver cómo las piezas de un complejo rompecabezas comenzaban a caer en su lugar. Entonces, el señor Adley usó la experiencia técnica de la señorita Pym para crear el marco básico de su plan. Luego lo modificó sin su conocimiento para garantizar un resultado fatal. Ese parece ser el caso, respondió el inspector. Aunque la señorita Pym admite que debería haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo cuando descubrió los cambios no autorizados en el cableado. Mientras se preparaban para abandonar la estación de policía, la señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones de estas revelaciones. El mensaje en tinta invisible en el programa confirmaba la participación directa de Adley en la trama, mientras que la confesión de Elsa Pym revelaba la trágica escalada del simple sabotaje al asesinato deliberado. Sin embargo, sentía que aún quedaban preguntas importantes por responder, particularmente con respecto al mecanismo específico por el cual el maestro Montini había sido electrocutado, y el papel desempeñado por las diversas pruebas que habían descubierto en los últimos días. Las revelaciones sobre la participación de Giles Adley habían lanzado la investigación bajo una luz completamente nueva, pero la señorita Marple se encontraba aún desconcertada por el mecanismo preciso de la muerte del maestro Montini. Si bien la conspiración entre Adley y Elsa Pym ahora era clara, el método real por el cual el conductor había sido electrocutado seguía siendo tentadoramente esquivo. Fue mientras el inspector Slack se estaba preparando para arrestar a Adley que la señorita Marple solicitó permiso para examinar los efectos personales del conductor, que se habían almacenado cuidadosamente como evidencia. El inspector, ahora considerablemente más receptivo a sus sugerencias, acordó fácilmente esta solicitud inusual. «Estoy particularmente interesada en examinar el bastón del maestro», explicó, mientras se dirigían a la sala de evidencia. Me pareció extraño que un objeto tan valioso simplemente se quedara acostado en el piso del escenario. El inspector Slack recuperó un sobre de manila del casillero de evidencia y vació cuidadosamente su contenido sobre la mesa de examen.
Los efectos personales del maestro Montini eran pocos pero reveladores. Su reloj de bolsillo de oro, un par de gafas de lectura, varias hojas de partituras anotadas, y el bastón de conductor de plata que había sido su posesión más preciada. La señorita Marple levantó el bastón con cuidado, sorprendida por su peso. El eje plateado brillaba bajo la fuerte luz eléctrica, su superficie adornada con intrincados grabados que lo marcaban como una pieza de presentación de considerable valor. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó su atención fue un pequeño detalle que aparentemente había escapado a un examen anterior. «Inspector», dijo en voz baja, «observe la tapa final del bastón. ¿Le parece algo inusual?» El inspector Slack se inclinó más cerca, estudiando la final de plata que remataba el instrumento del conductor. «Me parece perfectamente normal. Bastante elegante, en realidad. De hecho, lo es. Pero observe cómo el roscado parece fresco y brillante, como si hubiera sido desenroscado recientemente». La señorita Marple sostuvo el bastón bajo la luz, examinando la articulación entre el eje principal y la pieza decorativa final. Los hilos metálicos mostraban signos claros de manipulaciones recientes, con pequeños rasguños que sugerían que la tapa había sido retirada y reemplazada en los últimos días. «¿Está sugiriendo que alguien manipuló el bastón del maestro?», preguntó el inspector Slack, con creciente interés. «Creo que deberíamos determinar si esta tapa está diseñada para ser removida», respondió diplomáticamente la señorita Marple. «Estos bastones a veces son huecos, utilizados para almacenar colofonia u otros artículos pequeños que un director podría necesitar durante una presentación. Con una manipulación cuidadosa, descubrió que la tapa final efectivamente se desenroscaba, revelando que el bastón estaba hueco a lo largo de su longitud. Pero lo que emergió al invertir el instrumento era mucho más significativo que simples botones de repuesto, un delgado residuo salado, el característico brillo de una solución húmeda, y diminutas partículas metálicas suspendidas en el interior. «La solución electrolítica perfecta», murmuró la señorita Marple con gravedad. «Fácilmente disponible para cualquiera que trabaje cerca de una costa». Combinada con las modificaciones eléctricas que la señorita Pym hizo al sistema de micrófono, esto crearía una vía mortal para la corriente. El inspector comenzaba a comprender las implicaciones. Entonces, cuando Montini levantó su bastón y marcó la entrada de la orquesta, completó sin saberlo un circuito eléctrico. «Exactamente», asintió ella. «Un conductor mortal, disfrazado de batuta de director. ¿Quién sospecharía? La descarga habría ocurrido justo en el momento culminante, cuando el bastón hacía contacto con el micrófono manipulado y el atril metálico». La señorita Marple ajustó sus gafas con modestia. El misterio del asesinato, al fin, comenzaba a desentrañarse por completo. 3 días después, la mañana era clara y brillante, con una brisa fresca que hacía ondear alegremente las nuevas banderolas sobre el pabellón. Una pequeña multitud se reunió frente al escenario restaurado. «Damas y caballeros», comenzó el inspector Slack, notablemente más seguro que días anteriores, «les he pedido que se reúnan hoy para presenciar una demostración del mecanismo mediante el cual el maestro Montini encontró su trágico final, y para asegurar que la verdad sea comprendida cabalmente». Señaló una colección de equipos eléctricos dispuestos con precisión sobre el escenario, el micrófono manipulado, muestras del cableado alterado y el bastón de plata con su contenido fatal. El asesinato de Carlo Montini no fue un crimen pasional, sino una operación cuidadosamente planificada. Fue técnicamente sofisticada, diseñada para parecer un accidente. La señorita Marple observaba en silencio, con satisfacción. El inspector explicó cómo la investigación había revelado la colaboración entre 2 personas, Elsa Pym, cuya experiencia técnica fue utilizada sin saberlo, y Giles Adley, quien había ideado el plan. El señor Adley, continuó el inspector, tenía conocimientos avanzados de electricidad gracias a su servicio en los ingenieros reales. Su plan era simple en teoría, usar el acceso legítimo de la señorita Pym para alterar el sistema de sonido, y luego llenar el bastón del maestro con una solución electrolítica durante el intermedio. Y fue él quien conectó el sistema al suministro principal. Intervino la señorita Marple suavemente. «Exactamente. Pym creyó que trabajaba con bajo voltaje, pero Adley modificó el cableado en secreto para que pasara corriente letal». Betty Forset preguntó, «¿Y cómo se aseguraron de que la descarga ocurriera en el momento exacto?». El inspector sostuvo el bastón. Durante el intermedio,
Adley accedió al escenario y llenó este bastón hueco con agua salada mezclada con limaduras de cobre. Luego, cuando el maestro levantó su bastón durante el clímax de la presentación, el circuito se completó. Una demostración con voltaje reducido ilustró el proceso sin peligro para los presentes. El bastón, al hacer contacto con el micrófono defectuoso, condujo electricidad directamente al cuerpo del director. El doctor Addock asintió gravemente. La descarga fue suficiente para provocar un paro cardíaco inmediato. Las quemaduras en sus zapatos y el olor a ozono confirmaron una descarga severa. El señor Drummond, visiblemente afectado, murmuró: «Pensar que mi sueño de restaurar el pabellón terminó en tragedia. No debe culparse, señor», dijo amablemente la señorita Marple. «Fue la codicia del señor Adley, no su visión, lo que causó esta desgracia». Las huellas en el paseo marítimo demostraban que Adley había acompañado a Drummond hasta la sala de interruptores durante el intermedio, y luego permaneció oculto para observar. El mensaje con tinta invisible en el programa confirmaba su amenaza previa. Cuando Montigny no cedió, decidió actuar. Mientras la reunión se disolvía, la señorita Marple caminó en silencio junto a Betty Fawcett. «Todavía me cuesta creer», dijo la joven, «que alguien pudiera llegar tan lejos por un negocio inmobiliario». «La codicia corrompe incluso a los razonables», respondió la señorita Marple, con pesar. «Pero la memoria del maestro Montigny vivirá. Su legado musical, y el propósito original de este pabellón, han sido honrados». Y con una última mirada al mar, donde la luz del sol bailaba sobre las olas, supo que, al fin, se había hecho justicia.